Bienvenido a Mente Zen. ¿Alguna vez te has sentido agotado por la negatividad de alguien? El budismo nos enseña una poderosa forma de proteger nuestra paz interior sin decir una sola palabra. Practicando la paciencia y la compasión, puedes mantener la calma independientemente de la energía que aporten los demás. Y a través de la meditación, aprenderás a observar tus emociones sin reaccionar impulsivamente. Comprender que todo el mundo arrastra su propio dolor te ayuda a desarrollar la empatía en lugar de la frustración. En silencio, puedes desarmar la negatividad y proteger tu paz. Quédate conmigo y descubre cómo estas enseñanzas intemporales pueden transformar tu vida y tus relaciones. La influencia de la negatividad en nuestras vidas. Todos hemos estado allí. Entras en una habitación sintiéndote bien. Tu energía es alta. Puede que incluso estés emocionado por el día que te espera. Y entonces, la negatividad de alguien te golpea como una ola. Puede ser un compañero de trabajo que se queja constantemente, un familiar que critica todo lo que haces, o incluso un desconocido que irradia malas vibraciones. Y antes de que te des cuenta, tu estado de ánimo ha cambiado. De repente te sientes agotado, irritado o tenso. Puede que te enfades con otra persona o que simplemente te sientas pesado durante el resto del día. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la negatividad de otra persona tiene tanto poder sobre cómo nos sentimos? La respuesta es que todos estamos conectados, nos guste o no. Nuestras mentes y emociones son sensibles a la energía que nos rodea. Cuando estamos rodeados de estrés, enfado o quejas, es fácil que nos atraiga la misma frecuencia negativa. Pero el budismo nos enseña que no tenemos por qué ser víctimas de la negatividad de los demás. Podemos elegir una respuesta diferente, una que proteja nuestra paz sin necesidad de discutir, explicar o incluso hablar. En la vida, no podemos evitar a las personas negativas. Forman parte del mundo, como la lluvia o el viento. No podemos controlar sus acciones, palabras o pensamientos, pero podemos controlar nuestra propia energía y cómo respondemos. En lugar de perder tiempo y energía intentando cambiar a los demás o reaccionando a su mal humor, podemos aprender a neutralizar su negatividad sin decir ni una sola palabra. Esto no es solo teoría. Los monjes y practicantes budistas han utilizado estas enseñanzas durante siglos para proteger su paz interior. Viven en el mismo mundo imperfecto que nosotros. Se enfrentan a retos, a personas difíciles y a la negatividad, pero no dejan que afecte a su interior y no necesitan pelear o discutir para mantener la calma. Utilizan principios sencillos pero poderosos que cualquiera puede poner en práctica. En este video aprenderás a cambiar tu perspectiva y a recuperar la paz. Hablaremos de por qué la negatividad es tan poderosa y de cómo puedes construir una fuerza interior que te haga inmune a ella. Descubrirás cómo mantener los pies en la tierra incluso cuando otra persona está perdiendo el control, y cómo caminar por la vida con una confianza tranquila que la negatividad no puede sacudir. Así que si estás preparado, empecemos este viaje juntos. Exploraremos la sabiduría que ha ayudado a millones de personas a vivir con más paz, incluso en medio del caos. Comprender la naturaleza del sufrimiento. Una perspectiva budista si queremos desarmar la negatividad, sin decir una palabra. Primero tenemos que comprender de dónde viene realmente. Desde el punto de vista budista, la negatividad no aparece de la nada. Tiene una causa, y esa causa es el sufrimiento. Buda enseñó que todos los seres humanos experimentan dukkha, que puede traducirse como sufrimiento, insatisfacción o una sensación subyacente de malestar con la vida. Nadie escapa a él. La persona que se queja constantemente, la que critica todo, la que arremete con ira, todas ellas están mostrando al mundo su sufrimiento interior. Puede que no sean conscientes de ello y puede que no tengan las herramientas para manejarlo de una manera más sana. Pero ese dolor está impulsando su comportamiento. Piensa en ello. Cuando has estado estresado, herido o enfadado, ¿cómo has tratado a las personas que te rodeaban? Aunque no fuera tu intención,
Probablemente hubo momentos en los que fuiste menos paciente, más reactivo o incluso injusto. Todos hemos pasado por eso. La diferencia es que algunas personas se quedan atrapadas en ese estado y no saben cómo liberarse de él. El problema es que a menudo nos lo tomamos como algo personal. Si alguien nos habla con un tono duro o nos lanza un comentario crítico, nos sentimos atacados. Es fácil pensar que nos lo hacen a nosotros, pero cuando aplicamos la sabiduría budista, empezamos a ver las cosas de otra manera. Esa persona no está luchando contigo, está luchando consigo misma. Lo que ocurre es que estás frente a ella cuando su dolor se desborda. Esta comprensión lo cambia todo. En lugar de sentirte ofendido o enfadado, puedes sentir compasión en lugar de reaccionar con frustración y puedes mantener la calma. Reconoce su negatividad como un síntoma de su sufrimiento, no como un reflejo de quién eres o de lo que has hecho. Y en ese momento, te liberas de su control emocional. Ese es el primer paso para desarmar la negatividad sin decir una palabra, cambiando tu percepción. Cuando dejas de verlo como un ataque y empiezas a verlo como un reflejo de su mundo interior, ya no le das poder sobre ti. Te mantienes con los pies en la tierra, firme y en paz. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo la paciencia se convierte en tu escudo, ayudándote a aferrarte a esa energía tranquila, sin importar lo que se te presente. La paciencia como escudo, cultivando la serenidad interior. Una vez que comprendemos que la negatividad de los demás proviene de su propio sufrimiento y no de nada que hayamos hecho nosotros, el siguiente paso es aprender a protegernos de ella. Y en el budismo, una de las formas más poderosas de hacerlo es a través de la paciencia, pero no el tipo de paciencia que se limita a apretar los dientes y esperar a que las cosas pasen. En el budismo, la verdadera paciencia es una fuerza activa. Es un escudo que mantiene intacta tu paz interior, pase lo que pase a tu alrededor. Piensa en cómo solemos reaccionar cuando alguien está siendo negativo. Si alguien nos habla con tono enfadado, a menudo sentimos el impulso de responder de la misma manera. Si alguien nos critica, nos ponemos a la defensiva. Y cuando lo hacemos, nos metemos de lleno en su mundo de negatividad. Dejamos que su sufrimiento nos arrastre al mismo estado emocional. Se convierte en un tira y afloja que agota nuestra energía y nos deja aún peor que antes. Pero la paciencia nos da otra opción. En lugar de reaccionar de inmediato, hacemos una pausa. Nos damos un momento para respirar y centrarnos. No tenemos que demostrar que tenemos razón, ganar una discusión o dar una lección a nadie. Podemos elegir el silencio. Podemos elegir la quietud. Y en esa elección protegemos nuestra paz. Hay una historia muy conocida en el budismo sobre el propio Buda. Un día un hombre se le acercó lleno de ira. Insultó al Buda, le gritó e intentó provocarle. Pero Buda mantuvo la calma y no dijo nada. Más tarde, sus discípulos le preguntaron por qué no se defendía. El Buda sonrió y explicó: si alguien te ofrece un regalo y decides no aceptarlo, ¿a quién pertenece el regalo? Su argumento era sencillo: la negatividad es como un regalo no deseado. Si no lo aceptas, se queda con la persona que lo trajo. Esta es la esencia de la paciencia. En la práctica budista, no tienes que asumir la ira o el dolor de otra persona. No tienes que dejar que su energía se convierta en la tuya. Puedes permanecer en tu propio espacio, anclado en tu propia paz, sin dejarte arrastrar por su drama. Esto no significa que tengas que aguantar faltas de respeto o abusos. Establecer límites es importante, pero puedes hacerlo sin ira ni resentimiento. Puedes alejarte de una conversación si se está volviendo tóxica, pero puedes hacerlo con calma, no con frustración. Esa es la fuerza que te da la paciencia. Una de las formas más fáciles de cultivar esta paciencia es a través de la respiración consciente. Siempre que sientas que la negatividad de alguien se cuela, respira lenta y profundamente. Recuérdate a ti mismo: esto no es mío. Imagina que sus palabras o su energía pasan a tu lado como una nube a la deriva por el cielo. No tienes que atraparla.
puedes dejar que pase flotando. Con el tiempo, esta práctica crea una gran calma interior y ocurre algo interesante. Cuando la gente se da cuenta de que ya no puede provocarte, su necesidad de provocarte suele desvanecerse. Es como un fuego que se apaga cuando se queda sin combustible. Cuando no reaccionas, ya no les das la energía que buscan. La paciencia no consiste en ser pasivo. Se trata de estar tan anclado en tu propia paz que nadie pueda sacudirla. Y cuando vives desde ese lugar, la negatividad de los demás empieza a perder su control sobre ti. En el próximo capítulo, exploraremos la meditación como la práctica definitiva para fortalecer esa calma y construir una mente que observa sin reaccionar. Meditación en el extranjero, como herramienta de observación y no reacción. Hasta ahora, hemos visto cómo la comprensión y la paciencia pueden protegernos de la negatividad de los demás. Pero si queremos profundizar en esta práctica, necesitamos algo que fortalezca nuestra mente desde dentro. Esa herramienta es la meditación. En el budismo, la meditación no consiste solo en sentarse en silencio o sentirse relajado. Se trata de entrenar la mente para que se mantenga clara, firme y consciente, sobre todo cuando la vida se pone difícil. Y cuando se trata de lidiar con personas negativas, la meditación nos da la capacidad de observar sin reaccionar normalmente. Cuando alguien nos lanza negatividad, reaccionamos al instante. Nos sentimos ofendidos, a la defensiva, enfadados. Nos ponemos tensos y decimos algo de lo que luego nos arrepentiremos. Estas reacciones son automáticas y se producen porque no nos hemos entrenado para hacer una pausa. La meditación nos da esa pausa. Crea un espacio entre lo que nos ocurre y cómo respondemos. Y en ese espacio, tenemos libertad. Ya no tenemos que dejarnos arrastrar por el caos emocional de otra persona. Podemos elegir permanecer centrados. Las enseñanzas budistas utilizan a menudo la imagen de un lago tranquilo para describir una mente en paz. Si el agua está en calma y clara, puedes ver directamente el fondo. Pero si lo agita el viento o la lluvia, todo se enturbia. Nuestra mente funciona igual. Cuando estamos agitados, cada pequeña cosa nos altera. Pero cuando estamos tranquilos y despejados, podemos ver lo que ocurre realmente y elegir cómo responder. La práctica que nos ayuda a cultivar esta claridad es sorprendentemente sencilla. Se llama meditación de la respiración. Te sientas en una postura cómoda, cierras los ojos y te concentras en la respiración. No necesitas controlar tu respiración, solo notarla. Inhala, exhala. A medida que los pensamientos van y vienen, y lo harán, con el tiempo vuelves a centrar tu atención en la respiración. Y aquí es donde se produce la verdadera magia. Cuanto más practicamos la observación de la respiración, más fortalecemos la parte de nuestra mente que lo observa todo. Nos volvemos mejores en notar cuando surgen emociones sin seguirlas inmediatamente. Si alguien te habla con dureza, en lugar de sentir rabia instantánea, notas que está surgiendo la rabia. Pero no tienes que actuar en consecuencia. La observas respirar y la dejas pasar. Es como sentarse a un lado de la carretera y ver pasar los coches. Los coches son tus pensamientos y emociones. En la meditación, no te subes a cada coche. Los ves venir y los ves irse. Y la misma habilidad se aplica en la vida real. Cuando la negatividad se cruza en tu camino, puedes quedarte sentado a un lado de la carretera. No tienes que dejarte llevar por el ruido. Esto no significa que no vuelvas a sentirte irritado. Incluso los meditadores más experimentados siguen teniendo emociones. Pero la meditación te da una herramienta para mantener la calma en medio de esas emociones. Te enseña que tú no eres tus pensamientos, no eres tus reacciones. Eres tú quien las observa. Y cuanto más meditas, más fácil te resulta aplicar esto en la vida cotidiana. Tal vez un compañero de trabajo empieza a quejarse por tercera vez hoy. En lugar de sentirte agotado, respiras hondo. Te das cuenta de que sus quejas no son tu carga. Mantienes la calma y la amabilidad.
o sigues adelante en silencio. No necesitas reaccionar. La meditación te ayuda a crear un hábito mental de amplitud. Hay espacio para que todo exista: tus pensamientos, su negatividad, el caos del mundo, pero nada de ello tiene por qué perturbar tu paz. Creas un centro de calma dentro de ti, y cuanto más fuerte se hace ese centro, menos puede sacudirlo nada del exterior. Algunas personas piensan que la meditación consiste en escapar de la realidad, pero es todo lo contrario. Se trata de estar plenamente presente en la realidad sin dejarse controlar por ella. Cuando practicas esto con regularidad, dejas de reaccionar ante cada pequeña cosa. Te vuelves más intencional, más paciente y más pacífico. Por eso la meditación es la base de la no reacción. Te entrena para observar sin juzgar, para mantener la calma sin esfuerzo. Y cuando vives desde este espacio, la negatividad de los demás pierde su poder sobre ti. A continuación, exploraremos cómo el desarrollo de la compasión puede llevar esto aún más lejos, transformando no solo tu experiencia, sino la energía de los que te rodean. La compasión es una de las fuerzas más poderosas que podemos desarrollar. Desarmar la negatividad sin decir una sola palabra. No se trata solo de sentir lástima por alguien o de tolerar un mal comportamiento. La verdadera compasión, tal y como se enseña en el budismo, consiste en comprender profundamente el sufrimiento que subyace bajo la negatividad de otra persona y permitir que esa comprensión guíe nuestra respuesta. Cuando alguien se muestra negativo hacia nosotros, ya sea criticándonos, quejándose o actuando con ira, nuestro primer instinto suele ser apartarlo. Podemos ponernos a la defensiva, molestarnos o incluso sentir el impulso de contraatacar. Pero cuando reaccionamos así, solo estamos alimentando el ciclo de negatividad. Se convierte en un interminable ir y venir de dolor y frustración. Lo que enseña el budismo es que hay otro camino, y ese camino comienza con la compasión. Imagínate esto: vas caminando por un pueblo y ves a un perro herido. Está dolorido y, cuando te acercas, gruñe o incluso intenta morderte. ¿Te enfadas con el perro por actuar de forma agresiva? Probablemente no. Entiendes que tiene miedo, que sufre y que solo intenta protegerse. No te lo tomas como algo personal. Sientes compasión sabiendo que su agresividad es una respuesta a su sufrimiento. Aplícalo a las personas. Cuando alguien se muestra agresivo o constantemente negativo, suele ser porque se enfrenta a un dolor que no podemos ver. Tal vez esté estresado por algo en su vida personal. Puede que se sienta poco apreciado, solo o inseguro. O puede que lleven años arrastrando pesadas heridas emocionales y no sepan cómo manejarlas de forma saludable. Lo que experimentamos como su negatividad es a menudo solo la superficie de un sufrimiento mucho más profundo. Aquí es donde la compasión lo cambia todo. En lugar de ver a una persona negativa, empezamos a ver a un ser humano que está luchando. Su ira, sus críticas, sus quejas, son solo síntomas de esa lucha. Y cuando los vemos así, es mucho más difícil tomarse su comportamiento como algo personal. Las enseñanzas budistas nos animan a practicar algo llamado metta, o meditación de la bondad amorosa. Consiste en enviar conscientemente buena voluntad y buenos deseos a los demás, incluso a los que son difíciles. Podemos repetir en silencio: que seas feliz, que te liberes del sufrimiento, que encuentres la paz. Al principio, puede parecer extraño o incluso imposible hacer esto por alguien que parece drenar nuestra energía. Pero cuanto más practicamos, más ablandamos nuestro propio corazón. Desarrollamos una auténtica compasión. Y con esa compasión surge una fuerza interior. Es importante entender que la compasión no significa permitir que alguien te maltrate. Puedes establecer límites saludables con amabilidad. Puedes retirarte de una situación sin enfadarte. La compasión no te hace débil. Te da el poder de actuar con sabiduría en lugar de reaccionar. Cuando miras a alguien a través de la lente de la compasión, dejas de necesitar demostrar que está equivocado
o ganar una discusión. Te das cuenta de que la negatividad solo agrava su sufrimiento y el tuyo. Piensa en un momento en el que te sentiste herido, estresado o abrumado. ¿Qué fue lo que más te ayudó? Probablemente no fue alguien que te dijera que te calmaras o te señalara tus defectos. Lo más probable es que fuera alguien que simplemente te comprendiera, alguien que te hiciera sentir seguro y visto. Eso es lo que hace la compasión. Y cuando la ofrecemos a los demás, aunque sea en silencio, puede cambiar toda la energía de la situación. Hay una poderosa enseñanza del Dalai Lama que dice: si quieres que los demás sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión. La compasión beneficia a todos, disuelve los muros. Esa negatividad se construye y crea espacio para la curación, aunque sea solo dentro de ti mismo. En los momentos en que la negatividad de alguien te parezca abrumadora, respira y recuérdate a ti mismo que estás sufriendo. Esto no excusa el comportamiento dañino, pero te ayuda a responder desde la comprensión en lugar de la reacción. A veces, la compasión consiste simplemente en no reaccionar. A veces es alejarse sin resentimiento, y a veces es ofrecer una palabra o un gesto amable, incluso cuando no se espera. Cuanto más desarrollas la compasión, más inmune te vuelves a la negatividad. Dejas de absorber el dolor ajeno como propio. En su lugar, irradias calma y comprensión, y a menudo esa energía puede ablandar incluso los corazones más duros. Pero incluso si no lo hace, habrás protegido tu propia paz, y eso es algo que nadie puede arrebatarte. En el próximo capítulo, veremos prácticas diarias sencillas que pueden ayudarte a mantenerte anclado en esta compasión y paz interior, sin importar dónde estés o con quién estés. Las prácticas diarias para mantener la paz interior, comprender la raíz de la negatividad, practicar la paciencia, meditar con regularidad y desarrollar la compasión son herramientas poderosas, pero para que todas ellas arraiguen de verdad, necesitamos incorporarlas a nuestra vida cotidiana de forma sencilla y coherente. La paz interior no es algo que se consigue una vez y se mantiene para siempre sin esfuerzo. Es una práctica, una disciplina. Y cuando la convertimos en parte de nuestra rutina diaria, nos resulta más fácil mantener los pies en la tierra, independientemente del tipo de energía que nos rodee. Una de las cosas más sencillas pero más eficaces que puedes hacer es empezar el día con intención. Muchas personas se despiertan e inmediatamente se dejan llevar por sus teléfonos, correos electrónicos o redes sociales. Se meten de lleno en los problemas, las noticias y el ruido de los demás, sin preocuparse por sí mismos. Esto marca la pauta de un día en el que reaccionas a todo en lugar de crear tu propia experiencia. Pero si te tomas unos minutos por la mañana para sentarte en silencio, respirar y recordarte a ti mismo cómo quieres sentirte, tranquilo, estable, paciente, le das a tu mente un punto de partida diferente. Estableces una intención que puede guiar tus reacciones a lo largo del día. Otra práctica que marca una gran diferencia es la observación consciente. A lo largo del día, presta atención a cómo te sientes en diferentes situaciones, especialmente cuando interactúas con personas difíciles. En lugar de reaccionar instantáneamente ante la negatividad, observa tu cuerpo. Observa cuando empiezas a ponerte tenso, cuando tu respiración se vuelve superficial, cuando aumenta la frustración. No lo juzgues, simplemente date cuenta y respira. Incluso una sola respiración consciente puede devolverte a ti mismo y darte espacio para elegir una respuesta calmada. También puedes practicar la compasión de formas pequeñas y silenciosas a lo largo del día. Si alguien a tu alrededor se queja o actúa de forma negativa, deséale paz en silencio. No hace falta que digas nada en voz alta, simplemente piensa para ti, que encuentres alivio, que te liberes del sufrimiento. Esto mantiene tu propio corazón abierto y evita que absorbas su negatividad. Es una forma de protegerte sin cerrarte ni ponerte a la defensiva. La gratitud es otra práctica que ayuda a mantener el equilibrio interior. Al final del día,
Tómate un momento para reflexionar sobre 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen por qué ser grandes. Tal vez haya sido un momento de paz durante la pausa para comer, una sonrisa amable de un desconocido, o simplemente el hecho de haber mantenido la calma en una situación difícil. La gratitud desvía tu atención de lo que está mal y te ayuda a apreciar lo que está bien. Y cuanto más te centres en lo bueno de tu vida, menos espacio tendrá la negatividad para apoderarse de ti. También es importante prestar atención a las personas con las que pasas tiempo. Aunque no siempre podemos evitar a las personas negativas, podemos elegir rodearnos de quienes nos elevan. Siempre que sea posible, pasa tiempo con personas que te inspiren, que te recuerden a la persona que quieres ser. Esto no significa alejarse de la gente con dureza, sino más bien equilibrar tu energía alimentando las conexiones positivas. Por último, recuerda que tu entorno es importante. Crea espacios que favorezcan tu paz. Tal vez un rincón tranquilo de tu casa donde meditar o una lista de reproducción que te aporte calma durante el trayecto al trabajo. Los pequeños detalles marcan una gran diferencia a la hora de mantener el equilibrio interior a lo largo del día. Estas prácticas diarias son como regar una planta. Al principio los cambios son sutiles, pero con el tiempo se convierten en una presencia constante de paz que te acompaña estés donde estés o trates con quien trates. Cuando practicas esto con regularidad, la negatividad de los demás ya no te sacude como antes. En su lugar, te conviertes en una fuente de calma para ti mismo e incluso para los que te rodean. En el próximo capítulo, exploraremos cómo se unen todas estas enseñanzas para transformar tus relaciones, pasando del conflicto a la armonía y ayudándote a navegar por el mundo con mayor facilidad. Transformar las relaciones del conflicto a la armonía. Tratar con personas negativas nunca es fácil. A veces, es un encuentro fortuito con alguien cuya energía te drena, y otras veces es alguien cercano, un colega, un familiar, una pareja que parece atrapada en un ciclo de crítica, ira o frustración. Pero una vez que comprendemos la raíz de su negatividad y hemos practicado la paciencia, la meditación y la compasión, estamos preparados para dar un paso más. Podemos empezar a transformar nuestras relaciones no cambiando a la otra persona, sino cambiando la energía que aportamos a la conexión. Uno de los mayores errores que cometemos en las relaciones es pensar que tenemos que arreglar a la otra persona. Creemos que si le explicamos las cosas de la manera correcta, discutimos lo suficiente o le mostramos lo equivocada que está, cambiará. Pero eso rara vez funciona. De hecho, suele empeorar las cosas. Cuando nos oponemos a la negatividad de alguien con nuestra propia resistencia, se convierte en una batalla de egos. Nadie gana. Pero el budismo ofrece un camino diferente. Predicar con el ejemplo. Cambiar la energía sin forzar nada. Cuando aportamos una energía tranquila y arraigada a una relación, sucede algo poderoso. La gente lo siente, aunque no lo entienda conscientemente. Perciben la diferencia. Si te mantienes estable y en paz mientras otra persona está alterada, acabará notando que su energía no tiene el efecto habitual, el ciclo al que están acostumbrados, en el que lanzan negatividad a alguien y obtienen una reacción de vuelta, no se produce. Y cuando no hay reacción que alimente el conflicto, la dinámica empieza a cambiar. Esto no significa que siempre sea fácil. Te pondrán a prueba. Habrá momentos en los que sientas la necesidad de responder, defenderte o cerrarte emocionalmente. Pero si consigues mantenerte conectado con tu paz interior, te convertirás en una presencia estable en la relación. A veces eso es suficiente para ayudar a la otra persona a calmarse. Otras veces, simplemente te permite alejarte sin resentimientos, mantener limpia tu propia energía. Otra parte importante de la transformación de las relaciones es establecer límites claros y amables. La compasión no significa aceptar comportamientos dañinos. Puedes ser comprensivo con el dolor de alguien sin dejar que lo pague contigo. Establecer un límite puede significar apartarse de una conversación, decidir no participar en cotilleos o decir con calma, no estoy dispuesto a tener esta discusión ahora mismo.
La clave está en hacerlo sin enfadarse, sin culpar a nadie, solo con una declaración clara de lo que es saludable para ti. Y con el tiempo, a medida que seas coherente con tu energía, la gente lo notará. Algunos se ablandarán, otros no. Pero en cualquier caso, eres libre. Ya no estás atado a la necesidad de aprobación ni atrapado en patrones de conflicto. Estás liderando con tu ejemplo, mostrando que la paz es posible incluso en las relaciones difíciles. También es importante celebrar las pequeñas victorias en este proceso. Puede que una conversación que se habría convertido en una discusión se quede en calma. Tal vez notes que los comentarios de alguien te provocan menos. Son señales de que estás transformando tus relaciones no por la fuerza, sino cambiando tu propia energía. Al final, no se trata de cambiar a los demás, se trata de que tú te muestres diferente. Y cuando lo haces, tu presencia crea un espacio en el que puede crecer la armonía. Incluso en un mundo lleno de negatividad, puedes elegir ser el centro de la calma en medio de la tormenta. En el próximo y último capítulo, lo uniremos todo y exploraremos cómo vivir en equilibrio en un mundo imperfecto. Aferrarte a tu paz sin importar lo que te depare la vida. Vivir en equilibrio en un mundo imperfecto. La negatividad forma parte de la vida. Por mucho trabajo interior que hagamos, por muy pacientes o compasivos que seamos, seguiremos encontrándonos con personas enfadadas, frustradas o perdidas en su propio sufrimiento. No podemos controlar eso. Lo que sí podemos controlar es la energía que llevamos y cómo decidimos responder. El budismo no nos promete un mundo libre de dificultades, pero nos da las herramientas para vivir en equilibrio, incluso cuando la vida no es perfecta. A lo largo de este viaje, hemos aprendido que la negatividad a menudo proviene de un lugar de profundo sufrimiento, comprensión que abre la puerta a la compasión. Hemos visto cómo la paciencia actúa como un escudo, dándonos espacio para elegir la paz en lugar de la reacción. La meditación nos ha enseñado a estabilizar la mente, creando la claridad necesaria para observar en lugar de dejarnos arrastrar por el drama. Y la compasión nos ha dado la fuerza para enfrentarnos a los demás con amabilidad, sin perdernos en su dolor. Pero esto no es solo algo que practicamos una vez, es una forma de vivir. Cada día es una nueva oportunidad para fortalecer esa calma interior. Algunos días será fácil. Te sentirás con los pies en la tierra, imperturbable, centrado. Otros días te pillará desprevenido. Puede que reacciones de una forma que desearías no haber reaccionado, y no pasa nada. Lo que importa es que sigas volviendo a la práctica. Cada momento es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Vivir en equilibrio no significa que la vida se vuelva tranquila o sencilla. Significa que encuentras tu propia tranquilidad dentro del ruido. Llevas la paz contigo no porque el mundo sea pacífico, sino porque has construido la paz en tu interior. Esa paz se convierte en una luz para los demás. A veces tu sola presencia, tranquila, firme, compasiva, cambiará la energía de una habitación. No porque hayas dicho algo, sino porque la gente siente tu calma y responde a ella. Y recuerda, este viaje no consiste en ser perfecto. Se trata de estar presente, permanecer conectado a tu respiración, volver a tu centro, elegir no cargar con lo que no es tuyo, ser amable contigo mismo cuando las cosas se ponen difíciles y saber que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tu paz está siempre disponible dentro de ti. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría. Recuerda, la paz interior es un destino, pero también un camino. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirador y comparte este video con alguien que lo necesite.